principal duda, incertidumbre que tienen muchos es si realmente esta cumbre va a lograr que se trace al menos el camino de la paz. Estamos ya con Alonso Cárdenas, politólogo, internacionalista, experto en estos temas. Alonso, y te traslado la inquietud. ¿Se podrá lograr al menos el camino a la paz en esta reunión? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que las condiciones están dadas y esas condiciones favorecen, desde mi perspectiva, a Vladimir Putin, ¿no? Al ejército ruso en general, a Rusia. ¿Por qué? Porque el ejército ruso sigue avanzando en el terreno, cada vez conquista más territorio ucraniano. Yo veía las cifras últimas y aproximadamente el 19% del territorio ucraniano ya está en manos rusas. Si nosotros lo comparamos con el Perú, ese 19% equivale a Ica y Arequipa juntos. Eso es lo que controla actualmente Rusia de territorio ucraniano. Entonces, ¿cómo llega Vladimir Putin a esta cumbre de Alaska? Además, Alaska es un lugar bastante simbólico, ¿no? Porque en 1867 fue vendido a los Estados Unidos por $7.7 millones. Y además, es importante señalar que Vladimir Putin tiene una orden de captura internacional, la Corte Penal Internacional. Y en Alaska, como es parte de los Estados Unidos que no ha firmado el Tratado de Roma, pues no se le puede capturar, ¿no? Además tiene otra particularidad, que es muy fácil controlar en Alaska las narrativas, ¿no? Porque es un territorio totalmente aislado y de difícil acceso, ¿no? Entonces, Vladimir Putin llega, creo yo, con una posición bastante confiada, bastante optimista, ¿no? Por el avance que tiene en el terreno, es cierto, a un costo muy alto para el ejército ruso, pero su agenda se está manteniendo, ¿no? Su agenda es la que se va a discutir, es decir, que Ucrania no recupere el territorio que ha perdido, ¿no? El apoyo militar que le da Estados Unidos a Ucrania, que cada vez es menor, aunque ha habido algunos roces entre Putin y Trump últimamente, y el punto principal es el no ingreso de Ucrania a la OTAN, ¿no? Después del levantamiento de las sanciones. Y esa es básicamente la agenda que se va a discutir en Alaska en los próximos días. Claro, y ya se ha registrado, ¿no? Previa a esta cumbre, se ha registrado esta conversación, además de manera virtual que ha tenido Donald Trump con los líderes europeos, donde se ha dicho que se ha enfatizado además el tema de que se hable de lograr la paz en Ucrania sin ceder territorio, que es además lo que venía manifestando también el presidente ucraniano. Quiero escuchar contigo, ¿qué te parece, Alonso? Precisamente lo que ha dicho Donald Trump luego de esta reunión para analizarlo. Vamos a escuchar. Immediately, and we'll have a quick second meeting between President Putin and President Zelensky and myself if they'd like to have me there. And that would be a meeting where maybe it could be absolutely work. But the first meeting will not work that out. Certain great things can be gained in the first. It's going to be a very important meeting. But it's setting the table for the second meeting. I think the second meeting, if the second meeting takes place, now there may be no second meeting because if I feel that it's not appropriate to have it because I didn't get the answers that we have to have, then we're not going to have a second meeting. Bueno, ahí poniendo además en claro, ¿cierto, Alonso?, de que si no recibe una respuesta que es la que él quiere, no se podría dar esta segunda reunión. Pero ¿cómo analizas tú esta precisión que ha hecho Donald Trump? Bueno, yo creo que el gran perdedor en esta situación, que se le ha excluido de una manera tremenda, es a Zelensky, ¿no? ¿Cómo es posible que haya una negociación sobre un país sin que ese país esté presente? Esté representado, ¿no? Y lo segundo, el otro gran perdedor es Europa, ¿no? Europa en general, tanto Macron como los líderes de Alemania, del Reino Unido han manifestado un apoyo firme e incondicional a Zelensky, pero también se les está ninguneando de una manera que no se ha visto en mucho tiempo los países europeos, ¿no? Y los países europeos, a diferencia de Estados Unidos, sí han mantenido un apoyo continuo y constante, sobre todo en armamento, hacia Ucrania contra Rusia, porque ellos temen, y eso es lo que se dice, que después de Ucrania vendrían ellos, ¿no?
Pero yo creo que acá hay también algo que mencionar muy importante, ¿no? A fines de agosto, en China, se celebran los 80 años de la derrota del fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ¿no? Y en esa conferencia va a estar Vladimir Putin, en esa celebración, va a estar Xi Jinping y también está invitado Donald Trump. Entonces, lo que se dice es que ese fin de la Segunda Guerra Mundial de gran celebración en China podría marcar un nuevo Yalta. ¿Por qué? Porque recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo como que este acuerdo internacional entre Roosevelt, Stalin y Churchill, ¿no? Y se podría dar el escenario muy simbólico que en esta conferencia, en este aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que es muy celebrado en China, también esté Trump, Putin y Xi Jinping, ¿no? Que marcaría una nueva organización, sobre todo desde el punto de vista simbólico, muy importante de las relaciones internacionales postguerra en Ucrania, ¿no? Claro, ¿no? Hablando además de los tres líderes mundiales juntos. Y además de esto, analizando un poco también lo que indica Donald Trump respecto a lo que le ha pedido la Unión Europea, ¿no? En esta reunión virtual que han tenido de que se respete a Ucrania, de que se logre la paz y de que además también se geste otra reunión y señala condiciones severas si es que no se logra acuerdos o no se tiene un buen diálogo, no se llega a la paz. ¿Crees que se va a generar esta segunda reunión? Mire, si usted ve los antecedentes son totalmente contrarios a la Unión Europea. Hace pocas semanas, Ursula von der Leyen prácticamente le entregó todo el paquete negociador a Donald Trump en un campo de golf en Escocia. Este acuerdo de asociación comercial ha sido sumamente criticado en Europa porque es una rendición incondicional a Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿cuál es el poder negociador que tiene la Unión Europea después de los antecedentes de Ursula von der Leyen, ¿no? Prácticamente ninguno, ¿no? Y además también es importante recordar que Donald Trump ha hecho caso omiso a lo que ha pedido anteriormente los diferentes líderes europeos, ¿no? Ha tenido una actitud muy, muy condescendiente con los líderes europeos que con este antecedente de Ursula von der Leyen en Escocia han quedado también fuera de la foto, ¿no? ¿Y qué es lo que se generaría, no? Porque de no lograrse ningún acuerdo, de no marchar esta reunión con buenos términos, ¿qué escenario se podría generar entre Rusia y Estados Unidos? Recordando además que ya Donald Trump ha manifestado que se siente decepcionado del presidente ruso y sin embargo ha aceptado esta reunión. Claro, pero aquí viene pues, digamos, la personalidad de Donald Trump, ¿no? ¿Cuál sería la capacidad de sanción que podría tener Donald Trump contra Rusia? El comercio entre Rusia y los Estados Unidos es muy pequeño. Lo que se dice serían las sanciones secundarias. Secundarias, ajá. Sancionar a los principales socios comerciales de Rusia, que son básicamente dos, China y la India. La India. ¿No? El 85% del petróleo y el gas ruso se vende a estos dos colosos, ¿no? Pero sería muy difícil que Donald Trump sancione a China o sancione a la India, no solamente porque son países sumamente grandes y mercados muy importantes, sino porque si, como dice Trump, le pondría 100% de arancel en sanciones secundarias a estos dos países, la inflación en los Estados Unidos podría salirse de control. Y esa es una pésima carta de presentación que tendría un presidente de los Estados Unidos de cara a las elecciones intermedias que son el próximo año, en el 2026. Entonces, ¿a qué se refiere Donald Trump con imponerle sanciones severas si es que no se llega a acuerdos de paz? Pues desde el punto de vista comercial, tendría que sancionar a dos colosos, a dos gigantes, sobre todo China y además la India, y básicamente no le quedaría otra que tratar de enfrentar militarmente a Rusia, ¿no? Que sería pues el peor escenario que se podría dar, ¿no? Pero yo creo que podría por lo menos tener un bluff con el presidente Morsi de la India. ¿Por qué? Porque Rusia le vende el petróleo y el gas a la India, India lo refina
y luego se lo revende a 3 veces el precio a la Unión Europea, ¿no? Ujú. Entonces, como que ahí ha habido una pequeña trampa, pero volvemos al escenario que yo le planteaba anteriormente, ¿no? Otra vez, el gran perdedor en esta situación después de Ucrania es la Unión Europea, que sigue comprando energía a precios exorbitantes, un escenario que no tenía antes de la guerra en Ucrania. Ujú. Solo una consulta final, porque definitivamente hay muchos escenarios, muchas especulaciones también de cómo puede terminar esta cumbre, este primer encuentro que se da entre Donald Trump y Vladimir Putin. Si es que se logra, por ejemplo, una segunda reunión, que es el escenario que pide además Volodymyr Zelensky para participar, ¿sería como una estrategia para el presidente ruso de seguir alargando este proceso, de seguir alargando la guerra? Bueno, lo que pasa es que la guerra, cada día que pasa, Rusia sigue conquistando más territorio. Ujú, Ucrania se está debilitando de una manera significativa porque ya no tiene tanto el apoyo ni el uso de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Los países europeos que apoyan incondicionalmente a Rusia están en un proceso interno también sumamente complicado, ¿no? El presidente Macron está muy debilitado ahora que va a presentar su presupuesto para el año 2026 con recortes de 44 mil millones de euros, un ujú. escenario interno muy complejo, y además Alemania, que es la otra gran potencia de la Unión Europea, está en recesión económica ya 2 semestres consecutivos y también el panorama económico interno es muy difícil. Entonces, la capacidad de negociación que tienen estos países frente a Donald Trump y a Vladimir Putin creo que es muy, muy pequeña, ¿no? Tal vez la participación de Zelensky en esta segunda cumbre, si es que se da, sería básicamente para aceptar los términos que se negocien ahora en Alaska en unos días, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Alonso, por darnos una explicación además de cómo se podría gestar esta reunión.